Siguiendo con el vídeo de la cronología de Warhammer Era de Sigmar, que tuvo una grandísima acogida, vamos a continuar la cronología con los eventos que han transcurrido en la tercera edición titulada El Tiempo de la Bestia. Habréis leído o escuchado referirse a este tiempo como Era de la Bestia. En algunas publicaciones lo nombran tanto de una manera como de otra. Yo, para que nadie se confunda, ya que el juego lleva por título La Era de Sigmar, a este espacio de tiempo lo llamaré El Tiempo de la Bestia. Como dije en aquel primer vídeo de cronología, en AOS las fechas no están definidas, sino que se guían por eventos, unos siguen a otros, y así no se pillan los dedos a la hora de reescribir o ampliar un periodo en concreto. Pues bien, eso ha cambiado con el libro básico de cuarta edición, donde se nos dan unas fechas para los diferentes eventos. ¿Esto es bueno o malo? Pues ni una cosa ni otra. Para mí, como gusto personal, me gustaba no tener un calendario por fechas. Me gusta la forma de contar el tiempo por los sucesos ocurridos. También es cierto que son fechas que comprenden varios años. Por ejemplo, sabíamos que la Era del Caos duró 500 años, que el siglo rojo, como bien dice su nombre, fue el primer siglo de esa era, que desde la tormenta de Sigmar, que es cuando se inicia la Era de Sigmar, han transcurrido 133 años, y que el Tiempo de la Bestia ha durado 16 años. Este periodo empieza después de que Teclis derrotara a Nagash, el necroseísmo se viera interrumpido y Alarielle ocupara el vacío dejado por la muerte con un renacimiento de la vida. A causa de ello, Kragnos sale de su prisión montaña, une a diferentes razas de la destrucción y carga contra la civilización del orden. Este tiempo estaría definido por un salvajismo y furia sin precedentes. En la colina Morruk de Tondia, un chamán llamado Gosprak empieza a ganar notoriedad, puesto que sus visiones se hacen realidad y su mirada es tan desafiante que resulta imposible mantenerla. Su severo liderazgo consigue varias victorias para los filos risueños, y a lo largo del tiempo le granjea una reputación como profeta de Morco. A lomos de Pico Asesino, su buitre desgarra cadáveres, Gosprak busca al fin de los imperios. Al dirigirse al dios terremoto sin vacilar, Gosprak relata su visión. Kragnos, aplastando a los 8 reinos mortales como heraldo de una horda tan grande que ocupa una nación entera. Los halagos seducen al dios Drogood, y tras apaciguar su ira de manera pasajera con la destrucción de Excelsis y de las ciudadelas del caos en la fortaleza Espina Terror, Kragnos masculla que una alianza podría ser útil. Gosprak le entiende, quizá por la gracia de Morco, y así se hace. Gosprak vuelve a sus filos con un terremoto viviente. Los estandartes de los chamanes proclaman la gloria del dios Drogood, y la clarividente boca de Morco anuncia conquistas futuras. La vital intervención de Morathi en Excelsis le granjea cierto respeto a regañadientes por parte del Celeste Supremo, pero el primer ángel forjado está decidido a que la diosa pague un precio por su duplicidad en la anexión de Guardayunque. En una reunión en la sala del cónclave del Palacio Excelsium, las cosas amenazan con desembocar en violencia entre ambos. Sin embargo, antes de que se derrame la sangre, un viejo rostro del pasado de Morathi Khaine hace oír su voz. El dios herrero Duardin Grundy, que ha regresado a los reinos tras siglos de ausencia. El sabio gran hacedor pone fin al conflicto temporalmente, al menos recordando a ambas partes los peligros existenciales a los que se enfrentan ahora todas las civilizaciones del orden, afirmando que están librando una guerra no por ciudades o títulos, sino por el destino de los propios reinos. Por el momento, Morathi Khaine se contenta con que la traten con condescendencia, ya que la llegada de Grundy le proporciona un respiro muy necesario. La sociedad de los Matafuegos se ve sacudida por el repentino regreso de Grundy, el hermano del difunto Grimnir. Rápidamente se produce un cisma entre logias como los Lofnir y los Hellbat, que rechazan a la deidad por considerarla una traidora, y los Vostar y sus aliados, de mentalidad más abierta, que ven en el regreso de Grundy una oportunidad para que el pueblo Duardin recupere su antigua gloria, y tal vez para acelerar la resurrección de Grimnir. Los antiguos aliados de los duardinos, desaparecidos desde la era de los mitos, sienten la presencia del dios hacedor una vez más.
Los golems emergen de los polvorientos salones de engranajes durante tanto tiempo sellados contra las depredaciones de la era del caos, y mediante un juicioso uso de carronadas de bengalas, hacen contacto con las flotas celestes Caradron. Su esperanza es, mediante la intervención divina de Grundy, asegurar una nueva fuente de energía de piedra de reino y comenzar de nuevo como una fuerza en los reinos mortales. Oscuros rumores llegan a los oídos de Indrasta sobre un malestar que se extiende por el continente de Tondia en Gur, avivando la tierra con tal frenesí que amenaza con hacer que Stelsis se deslice hacia las olas del mar desgarrador. La cazadora encarga a los leones áuricos, una cámara de martillos de Sigmar revestida con la nueva armadura tronadora, que investiguen el fenómeno. En el puesto de defensa de Fuerte Piedra Ámbar, descubren que un potente elixir de pantano elaborado por los Mandamaloth o Ruk está envenenando las líneas Ley de Gur. Los leones luchan hasta el límite mientras su entorno se convierte en un infierno pantanoso. La derrota parece inevitable hasta que Indrasta llega con refuerzos. Los Mandamaloth son expulsados, aunque logran contaminar suficientes caminos arcanos, haciendo que una franja de Tondia se transfigure en un pantano. Impertérrita, Indrasta lidera la cruzada por Tamanecer. 3 guaridas de Mandamaloth son purgadas en rápida sucesión por la lanza celestial y sus seguidores. Tras llenar su salón de trofeos con cabezas de déspotas pieles verdes, Indrasta se prepara por si llega el día que deberá enfrentarse a Kragnos. Después que los ejércitos de la destrucción redujeran gran parte de Celsis a escombros, muchos Grots se obsesionan con la lanza de Malus, que se cierne frente a la costa de los Colmillos. Formulan un plan para excavar bajo el lecho oceánico y escabullirse hasta el fragmento del mundo que fue, robando los destellos proféticos que se extraen de él. En Girán, Alariel trabaja en un gran ritual que desata un tsunami de magia vital a través de los reinos. Esta ola aplastante golpea el tejido de Axi, y aunque sus energías son las de la creación más que las de la destrucción, los matafuegos saben bien que ambas pueden ser devastadoras. A lo largo del Gran Erial y más allá, masas de volcanes entran violentamente en erupción, ahogando en inundaciones de lava varios bastiones de magma y las fortalezas sinmaritas. Más preocupante aún, los Thargrim del monte Bostargi sienten una presencia mágica agitándose en algún lugar profundo bajo los bastiones de magma, una fuerza elemental que se hace más poderosa cada día que pasa. Una gran ola de magia vital creada por Alariel, la Reina Eterna, penetra no solo en las tierras de los reinos, sino también en los confines de sus océanos. Los bosques de algas alcanzan un tamaño enorme y extienden sus frondas viscosas para atrapar y aplastar a los barcos que se acercan. Los bajíos costeros son engullidos por nubes de fauna en pleno frenesí reproductivo, que a su vez atraen enjambres de depredadores y leviatanes de las profundidades que buscan atiborrarse de presas. Los maestros de las bestias Sidonet se quedan atónitos al ver el tamaño y la ferocidad de sus últimas adquisiciones. Incluso los arrecifes de coral en los que se entierran las almas de los Sidonet fallecidos, para asegurarse de que no haya posibilidad de que sean reclamadas por Slanesh, parecen brillar con energías vibrantes. Las almas Zidai recibidas de Morathi se almacenan cuidadosamente en estas estructuras vivas, e incluso existe la esperanza de que algún día puedan resucitar. Mientras tanto, a medida que los océanos de los reinos prosperan, también lo hacen los enclaves, redoblando la frecuencia de sus incursiones y estableciendo nuevos puestos avanzados a lo largo y ancho. La culminación del gran hechizo de vida de Alariel, la Reina Eterna, y el posterior ascenso del dios del terremoto, Kragnos, anuncian una era de salvajismo y violencia indomables. Aunque a Tzench le desagrada esta cruda brutalidad, está encantado con los brotes de mutación bestial que se producen debido al aumento de la magia ámbar. El número de Thangoors se multiplica por 10, a medida que más y más humanos se convierten en horrores aviares. Sus seguidores buscan acelerar este proceso siempre que sea posible, corrompiendo los lugares de poder arcano con una magia del cambio desenfrenada. Aunque la raza ogroide hace tiempo que se considera más civilizada que los monstruos de Gur, posee una bestia interna que no puede escapar del son de la destrucción que oye en sueños. Los desafíos de gladiadores y las palizas disciplinadas son cada vez más salvajes.
Entre la guardia de Varan esto no pasa desapercibido. No mucho después del auge de Kragnos y su frenesí por Tondia, Archaon expulsa miles de ogroides de la torre de Varan. La vasta mayoría son conducidos a Gur, lanzándose por la puerta fauces con tal sorpresa y fuerza que se abren paso entre las hordas de Horus y Grots, adoradores de arañas que la reclaman, gracias a su aprisionamiento del gran gusano colmillo Trak. Buscan las huestes del caos, sumando su poderío al de las bandas que de otro modo habrían salido mal paradas en la guerra contra innumerables huestes de destrucción. Más y más a menudo se dejan llevar por sus bestias interiores, especialmente al estar heridos o cuando huelen sangre. Es por esto que al fin conocen el miedo, pues la bestia interior no puede ser conquistada con armas o escudos de buena factura. Sacudido por los poderes de la vida y la muerte, el reino de Gur se hunde en el frenesí y emana su salvaje energía por todo el cosmos. Bestias bárbaras de todo tipo cobran vida, las tierras se agitan con tal desenfreno que ni los Sylvaneth pueden calmarlas, árboles y ríos cobran vida, los Raíz Nudosa abren sus criptas del tesoro más profundas y lanzan hechizos de rejuvenecimiento no vistos en siglos. En muchos casos, su poder druídico es lo único que impide que los reinos se derrumben, pero los Raíz Nudosa solo apaciguan los síntomas sin curar la causa. Los Sylvaneth forman una arbolegión con los magos más valientes, que reciben una tarea de importancia singular: descubrir una manera de matar a Kragnos, el dios de los terremotos. Si su influencia desaparece, quizá las tierras retornen a la tranquilidad. La maldición Katofrane se ha extendido a nuevas tierras, permitiendo que las bandas de guerra atrapadas viajen a otros inframundos. Esta magia oscura ha abierto las misteriosas cavernas de Foso Tormento, ubicadas en Ulgu, el reino de las sombras. Foso Tormento es una antigua estructura de propósito inescrutable, enterrada en las profundidades del fondo marino, que es parte laberinto sinuoso, parte pozo siniestro. Foso Tormento es descrito por los lugareños como el lugar donde muere la luz. Aparece en algunas de las primeras leyendas de las tribus costeras de Ulgu, pero después de la Era del Caos se olvidó su existencia y la maldición fue considerada como solo una superstición. Fue redescubierto casi por accidente por un grupo de hijas de Kaine. Estos elfos rebeldes no estaban de acuerdo con el ascenso de Morathi a la divinidad, por lo que formaron una alianza con los profundos Sidonet para resistir el creciente poder de la Reina de las Sombras. Morathi envió agentes para lidiar con esta facción separatista, pero cuando encontraron su ubicación, el enclave ya había sido abandonado. Desde que fue desenterrado, han estado apareciendo remolinos en Ulgu, arrastrando almas a las profundidades de Foso Tormento. Hay aventureros que han entrado en Foso Tormento por elección propia, atraídos por una leyenda que sugiere que en los niveles más bajos de la catacumba, en espiral, podrían encontrarse artefactos antiguos y poderosos. Una de estas bandas cazadoras de reliquias es la Panda Azuta de los Mandamaloth. Por su parte, Sigmar ha enviado a los buscaverdades de Shandire para investigar la desaparición de la flota costera. Los aventureros atrapados allí están destrozados por la paranoia, conscientes de que están atrapados bajo el peso aplastante del mar sombrío. En los páramos devastados por el caos de 8 partes, se libra una amarga batalla por el control de la Varanita, una sustancia misteriosa que posibilita la creación de todo tipo de artefactos oscuros y que Morathi robó en gran cantidad para ascender a su divinidad. Cada día se extraen enormes cantidades del material procedente de las profundidades del planeta mediante maquinaria minera daemónica hambrienta de sangre. En todos estos infiernos industriales hay bandas adoradoras de los poderes ruinosos que luchan por hacerse con tanta varanita como puedan, aprovechando el entorno como arma para aniquilar a sus rivales y hacerse con la victoria. En todos los reinos, los campeones de Nurgle sienten que su viscosa sangre se acelera. El cosmos se agita violentamente cuando las hordas de la destrucción se embarcan en una ofensiva masiva, espoleadas por el regreso del dios del terremoto primigenio, Kragnos. Esta deidad se autoproclama el fin de los imperios, y a sus seguidores no les importa a quién pisoteen. Las fortalezas agusanadas que apenas resistieron a los no muertos son asaltadas de nuevo, pero esta vez por hordas de la destrucción. Muchas caen,
Incluso Plaga Espira, una de las fortalezas de Nurgle más poderosas de Ghyran, ve cómo sus muros exteriores son derribados por Grots sin que haya señales de que el asedio vaya a remitir pronto. En esta era de la bestia, la mayoría de los agusanados no pueden hacer otra cosa que resistir, aunque incluso su resistencia es difícil de superar ante tanto fervor. Los campeones más audaces buscan deliberadamente a los merodeadores Orruk u Ogors, prolongando la batalla hasta que sus enemigos están completamente infectados, antes de retirarse a zonas de corrupción. Los ejércitos salvajes no tardan en avanzar hacia los imperios de los rivales de los agusanados, tan enloquecidos por la sed de batalla y las energías resonantes de su gran pisotón, que no se dan cuenta de que ahora son portadores de enfermedades hipercontagiosas. Algunos clanes guerreros mandamaloz incluso negocian con hechiceros de Nurgle para infectar a sus lacayos Grots y así poder enviarlos a debilitar a posibles enemigos. A pesar de la creciente amenaza, Nurgle se complace de que cientos de nuevos agentes de contagio se extiendan ahora, mucho más rápido de lo que sus propias huestes caminantes podrían conseguir solas. Lady Nadian Espuela Verde, matriarca Gyranis de Hammerhall, está convencida de que las plagas que asolan la mitad giranita de la ciudad están empeorando, pero lo único que parecen desear los políticos axianos es un suministro constante de alimentos y noticias favorables. Sin embargo, mientras se esfuerza por convencer a sus colegas de la inminente catástrofe, extraños sucesos comienzan a acechar a Espuela Verde. Sus magistrales relojes chamónicos se detienen cada noche al sonar las 7, de su pluma gotea baba, y su sueño se ve perturbado por el tenue pero interminable zumbido de las moscas. Impávida, Nadian se niega a cesar su campaña, incluso cuando la sensación de ser observada se hace más profunda. Llenos de inspiración, los agusanados comienzan a centrar sus esfuerzos en los nuevos puestos de defensa sinmaritas, tratando de corromper las líneas ley sobre las que están construidas e inducir tan desesperanza entre el pueblo del dios rey que el jardín de Nurgle pueda ser transportado físicamente a la realidad de los reinos mortales. Debilitada y desmoronada tras siglos de batalla, la fortaleza Vostar de Fallarrota es asaltada desde el mar por asaltantes Sidonet comandados por el contramaestre aqueliano Cascalan. Mientras las mareas del mar de vitriolo se filtran en la fortaleza de Magma, el custodiafuegos áurico Yaelgar se reúne para defender su templo forja, realizando potentes invocaciones mágicas para mantener a raya los profundos Sidonet. El volcán bajo Fallarrota entra en erupción, envolviendo a gran parte de la fuerza invasora en roca fundida y llamas. Cascalan se reitera con las almas que ha cosechado, horriblemente quemadas pero vivas, mientras Fallarrota gravemente dañada permanece en pie. Este no es el primero ni el último caso de invasores Sidonet oportunistas que asaltan las fortalezas de los matafuegos, especialmente aquellas debilitadas y vulnerables por el necroseísmo. Las logias encuentran un trabajo lucrativo luchando junto a las cruzadas portamanecer del dios rey, abriendo camino a través de las mortíferas tierras salvajes de los reinos para que puedan establecerse nuevas ciudades libres de Sigmar. Los Vostar desempeñan un papel vital en el éxito inicial en Aridian, mientras que logias menos prominentes como los Sigjor y los Helvad ven un camino rentable hacia un gran poder e influencia. Tras darse cuenta de que las cruzadas portamanecer dependen de metalitos flotantes para transportar sus estructuras de asentamiento prefabricadas, los Caradhran de Barad-Zilfin viajan de un confín a otro para arponear estas islas flotantes y remorcarlas a los puertos celestes como una grúa arrastra una barcaza. Tras amasar una colección de docenas, los duardinos ofrecen vender los metalitos al mejor postor. La ciudadanía de Vindicarun es la que más vocifera en sus protestas. Para ellos, las cruzadas portamanecer son empresas sagradas, y quienes se apropian de lo necesario para convertirlas en negocio, en realidad bien podrían estar declarando la guerra. El Vindicarun reúne una marcha en masa hasta los acantilados bajo Barad-Zilfin, gritando contra los aerobajeles que tratan de comerciar, haciendo sonar campanas y meneando pancartas que exigen que se liberen los metalitos. Sus ruegos son ignorados.
Encendidos, los capitanes del Vindicarum sacan 3 luminarcas y concentran sus haces sobre el acorazado más grande del puerto celeste, calentándolo hasta que se pone de un rojo cereza. No tarda en llegar una respuesta armada en la que una docena de acorazados y fragatas arrastran metalitos cargados de bombas sobre los ejércitos de Vindicarum. Hay un tenso punto muerto diplomático, en el que parece que una sola chispa podría hacer estallar un despliegue pirotécnico de fuego letal. Se acuerda una tregua, pero los devotos de Sigmar se pelean con la escolta arcanauta del almirante Caradhran. Solo la intervención del Lord Celeste Filoatroz de los Vengadores Celestiales evita que el tumulto se convierta en guerra abierta. Se alcanzó un acuerdo. Los Caradhran devolverán los metalitos a Vindicarum sin coste bajo la premisa de que Varad Zilfin se beneficiará de un contrato lucrativo de escolta por cada expedición de guerra. Una serie de asentamientos nuevos no tarda en surgir por la costa oeste de Prosperis. Los Lofnil de Rufal localizan un pantano sulfuroso en el norte de Tondia lleno de preciosos huevos de Magmadrot. Un Fir enviado a extraer este premio se encuentra emboscado y salvajemente atacado por Horus Mandamaloth. Antes de que los Lofnil se reagrupen, muchos matafuegos son empalados en astutas trampas de pinchos, o sus pulmones son disueltos por bombas de asfixia. Una contracarga de Magmadrot hace retroceder a los Pieles Verdes a las profundidades del pantano, aplastando a muchos en el barro. Así comienza una campaña brutal y prolongada en medio de las ciénagas sofocantes, la guerra de los huevos, como los Mandamaloth la llaman. La llegada de Kragnos anuncia un gran aumento de los ataques de los Pieles Verdes. Incluso los Sidones sufren enormemente, ya que bandas de Mandamaloth acechan a lo largo de las costas, emboscando a las partidas de asalto de los enclaves cuando emergen de los océanos. Después de que 3 príncipes de Nautilar y sus falanges fueran masacrados en la batalla de Blistermarsh, el enclave declara un Cunneroi, una campaña de venganza contra los sádicos Mandamaloth, que solo terminará cuando se sacrifiquen 10.000 de estas criaturas por cada uno de los príncipes asesinados. Mientras lucha contra los edonitas de Slanesh, el rey alto Bortornus se ve invadido por un repentino hechizo de furia salvaje y masacra a los edonitas con una crueldad inusitada. Tras la batalla, el alto rey se retira a sus aposentos reales en Priom y no se le vuelve a ver en muchos días. Alarielle ha tenido a menudo motivos para desconfiar de los enclaves de los profundos Sidonet, pues se sabe que se aprovechan de las almas de sus hijos. Sin embargo, los Briondar se ganan el favor de la diosa gracias a su resuelta defensa de los bosques de algas que cubren el barranco verde en Girán, que se han cuadruplicado desde que se realizó el gran rito de la vida de la Reina Eterna. En varias feroces campañas, los sigilosos y despiadados acechadores de algas de Briondar unen sus fuerzas a las dríades oceánicas y a los sílvanes del claro bosque corazón para expulsar a las huestes invasoras de agusanados de estos bosques marinos. A cambio de su protección vigilante de la generosidad de la naturaleza, los Briondar se ganan la bendición de la Reina Eterna. Extraños y etéreos aparecidos canción de guerra visitan el enclave solitario, y su inquietante canto de flauta hace que los arrecifes espirituales brillen y surjan con energías vitales. En la costa calimardiente de Axi se yergue la ciudad de Harkuron, bastión de la fe cainita, antaño llamada Guardayunque. Los ejércitos de Morathi organizaron un sangriento golpe de estado y ahora dominan la región con puño de hierro. Pero los elfos no saben que han llamado la atención del vengativo Nagas, señor supremo de los no muertos. Bajo los auspicios del gran nigromante, el rey cobarde Kurdos Valentian ha enviado una hueste de guerreros espectrales a asolar Harkuron, para regresar a Sis con un lóbrego botín de almas. Mientras transcurre el tiempo de la bestia, el reino salvaje de Gur despierta y las llanuras surcadas de huesos de Tondia se ven consumidas por la guerra. Una fuente de energía primordial ha estallado en sus orillas, derramándose y filtrándose en las almas de los mortales. Poderes rivales luchan con uñas y dientes en los yermos, sueños extraños resuenan con rugidos monstruosos y estallidos de mutaciones animalísticas transforman al pueblo llano en bestias iracundas.
pero todo palidece ante el auge de una fiera fuerza nueva en el cosmos, los místicos encarnados. Ante los rumores y el salvajismo que afecta fuera de la ciudad, Indrasta prepara una comitiva en fuerte piedra ámbar para partir hacia la cordillera Espina de Cron, con un contingente de forjados de los leones áuricos apoyados por los templarios astrales. A su vez, una coalición de mandamaloth y rompehuesos marchan hasta la cordillera por las visiones del profeta Gurgog sobre que un espíritu de Gur se había despertado en aquellas tierras. Lo que encontraron allí fue a humanos medio convertidos en animales entre una horda de hombres bestia. La pelea siguiente entre magos lleva a que se manifieste por un instante el encarnado de Gur. Al disiparse, los combatientes Gorrogan y el profeta Gurgog, el roncador, unen sus fuerzas para atrapar con su magia al encarnado y se dirigen hacia él. Las fuerzas del caos, de la destrucción y del orden se encontraron en lo alto de la cordillera. El profeta Gurgog dominó al encarnado e Indrasta le plantó cara a la entidad. Ya casi sin fuerzas lanzó su lanza atravesando el pecho del profeta e impactando en la piedra del reino del encarnado. Fuerzas cósmicas estallaron y por fin la entidad fue dispersada. Gorrogan Kai había sobrevivido. La voz en susurros en su mente de sombra traída lo guiaba, y sólo cuando su voluntad se cumpliera, comenzaría el verdadero tiempo de la bestia. Así era el deseo de Morgur. Como acto de buena fe, Morathi libera a los yunques de Heldenhammer capturados durante la agresión de Guardayunque, muchos de los cuales han permanecido encerrados en trances de magia de las sombras desde aquel oscuro día. Al regresar avergonzados ante sus camaradas, se forma un culto guerrero entre estas figuras. Empiezan a llamarse a sí mismos los Solemnes y llevan el kraken blanco de Guardayunque como blasón en su armadura negra como el azabache. Todos juran que no aceptarán honores ni elogios hasta que se recupere Harkuron y se borre su marca de deshonor. Por su parte, Morathi Kaine ha aprendido mucho de sus prisioneros, aunque ninguno sufrió daño alguno durante su encarcelamiento. La diosa observó atentamente sus almas de relámpago, estudiando la obra del dios rey y buscando secretos que podrían resultar vitales en las guerras venideras. Por todos los reinos, los cazadores de brujas de élite de la Orden de Azir multiplican sus esfuerzos para erradicar la mácula de los adoradores del caos en las ciudades libres, pero no se quedan solo ahí. Haskell rompe maleficios es enviado a las profundidades de Ulgu para detectar amenazas sombrías y marítimas, así como evaluar en secreto los peligros que suponen Morathi y Malerion. Hannibal Toll y Arman Kalis se dirigen a los barrios bajos de Hamel Halaxa para encontrar a los criminales, y Helsen Darrock da caza a los cultos de no muertos de Ulfenkar. El peligro les acecha por todas partes. En el corazón de Siis, la antigua ciudad de Ulfenkar, se encuentra al borde de la perdición. El cruel señor vampiro Radukar el Lobo ha degenerado esta antaño orgullosa ciudad hasta convertirla en poco más que un banquete para él y su camarilla de maliciosos sirvientes. Un grupo de héroes se yergue y destrona a Radukar, pero rápidamente el vacío trono del lobo en la ciudadela de Ébano es pretendido por 3 nuevos vampiros. Cada uno trae su propia marca de maldad, convirtiendo los distritos bajo su control en reflejos infernales de sus personalidades. Los héroes se le oponen con éxito, pero alrededor de fogatas y velas, los rumores afirman que el lobo todavía acecha en la noche. Con Ulfenkar al borde del precipicio, Radukar el Lobo oscurece la ciudad con su presencia una vez más, y está empeñado en matar a los últimos habitantes mortales del lugar que una vez gobernó. La monstruosa entidad conocida como la Reina de las Sombras contiene toda la amargura y la furia de Morathi, y aunque comparte un alma con la hermosa forma de elfo de la diosa, existe una lucha constante entre ambos aspectos extendidos de su psique. Tras regresar a Agnar, la Reina de las Sombras alterna entre sombrías cavilaciones y repentinos y frenéticos estallidos de sangre, enfurecida por haber sido vencida en batalla por Kragnos, el fin de los imperios. Entonces, ante la consternación de Morathi Kaine, sus ayudantes le informan de que su aspecto serpentino ha atravesado el techo del palacio de Morathi y se ha adentrado en las tinieblas de Ulgu.
Aquellos que escucharon los desvaríos de la criatura y sobrevivieron a su furia cuentan a Morazicaine que antes de partir, la reina de la sombra gritó el nombre de Kragnos el Drogood y juró pintar las llanuras de Tondia con su sangre. Morazicaine parte de inmediato hacia Gur, desconcertada porque el aspecto iracundo de su conciencia escindida parece estar desarrollando su propio libre albedrío. Las procesiones de noctánimas, que antes provocaban carnicería donde querían, tienen que vérselas con un ataque de poder puro y salvaje de una fuerza creciente en los reinos, las hordas de la destrucción, que no se amilanan fácilmente. Una buena parte de la corte real de Dolorum se centra en cómo aprovechar mejor el dominio de las tribus primarias. El campo de batalla puede haber cambiado, pero tienen el tiempo de su lado. Aunque las noctánimas no son un vendaval constante en los reinos, sino más bien una serie de tormentas repentinas, no son menos letales por ello. Las bandas de guerra que siguieron el laberinto en espiral de Foso-Tormento hasta su punto más bajo se han encontrado en un lugar aún más pesadillesco, la Inframaraña. Este extraño y siempre cambiante dominio de pura magia de las sombras, que en su día fue la mazmorra de los arquitectos de Foso-Tormento, es un laberinto enloquecedor, lleno de trampas y peligros de todo tipo. Este lugar dominado por una opresiva oscuridad está habitado por demonios de sombra y aguarda un portal de reino que conduce a His, el reino de la luz, la única forma de poder escapar del lugar. Gracias a su astucia rátida y a unas buenas dosis de suerte, el vidente gris Skritad abre una madriguera justo en el corazón de Neos. Junto con sus secuaces, busca robar tantas vainas de almas sagradas como pueda antes de retirarse a su ciudad madriguera de Locura de Chakri. La dama de las enredaderas jura vengarse de los Skaven por tamaña transgresión, y guiada por una críptica pista que los Skaven dejaron atrás, atraviesa las raíces del reino y aparece en el centro del asentamiento Skaven, seguida por una arbolegión de espíritus libres. Los Sylvanes lanzan un devastador contraataque, y aunque pierden muchos efectivos, la dama de las enredaderas escapa con una cantidad considerable de las vainas robadas, pero no sin antes empalar a Skritad en la torre más alta de la ciudad a modo de advertencia. A la corte de Alariel llegan forjados de los hijos de Gladius que desean saber el paradero de antiguos artefactos giranitas de temible poder conocidos como las Lágrimas de la Gracia. La reacción de la Reina Eterna es proscribirlos, pero el Lord Celeste, Timas Guren, no da tregua. Tras sufrir varias reforjas, su mente ha empezado a debilitarse, y ahora cree que solo el Dios Rey puede custodiar los artefactos. En consecuencia y sin la autorización de su Lord Comandante, Gruen recluta una hermandad de forjados dementes como él, y los lidera hacia las hostiles tierras de Decrépita, donde él y sus guerreros desaparecen. Meses después, una arbolegión comandada por el guardián del bosque Terror llega a la ciudad viviente y asiste a los hijos de Gladius en su defensa contra una invasión de mordientes. Tras la batalla, los Sylvanes se marchan, pero los forjados quedan sorprendidos al descubrir en la puerta de su fortormenta un montón de armas y armaduras, suficientes para una cámara entera. El equipo dañado tiene manchas de savia, pero ni rastro de los guerreros que lo llevaban. Ante el temor atónito de sus habitantes, todas las campanas de Plagápolis doblan 13 veces. A la 13ª campanada, relámpagos desgarran el cielo de la metrópolis y gigantescos fragmentos de piedra bruja llueven desde lo alto, aplastando o cortando en dos a muchos Skaven sin suerte. Incluso los videntes grises están temerosos, pues no ha habido señales del desagrado de la gran rata cornuda. Mientras los señores de la decadencia se reúnen en la madriguera para culparse unos a otros del desastre que se avecina, la 13ª torre comienza a brillar con un verde enfermizo y malévolo, y un rugido atronador emana de la enorme grieta en la piedra detrás de su enorme trono. Centímetro a centímetro, la grieta se ensancha, acompañada por el sonido distante de garras raspando cada vez más fuerte. Solo los más audaces se atreven a entrar en el bosque nudoso, un bosque letal donde los mismos árboles se arrancan de raíz para darse un festín con la carne de los vivos. Sin embargo, la gloria y la riqueza aguardan a unos pocos capaces de soportar este entorno infernal,
ya que en el corazón del bosque se encuentra Talaxis, la legendaria ruina voraz, con sus bóvedas destrozadas, llenas de miles de artefactos de poder incalculable. Desde los trastornados alquimistas de plagas del credo putrefango, hasta los fanáticos demoledores de los cuernos de Hasud, bandas de todos los reinos buscan reclamar estos tesoros valiosísimos y se adentran con gusto aunque la recompensa solo sea su muerte. A lo largo y ancho de His, el reino de la luz, las tribus mortales que han firmado pactos oscuros con el que cambia las cosas se ven invadidas por visiones de ruinas lejanas, ciudades lúmenes destruidas durante la Torre Caída, pero aún llenas de magia sin explotar. Entre estas tribus se encuentran los hijos de la Quinta Esencia, un culto secreto sintiliano. Guiados por los sueños proféticos del maldecidor conocido como Benestrati, los hijos buscan robar la sabiduría de un vidente Luminet desaparecido hace mucho tiempo. Mientras Benestrati y sus cómplices Thangor intentan saquear las riquezas arcanas que albergan, son atacados por agentes de la casta maga Scinari de los Luminet, liderados por la iluminadora Denecia, que está decidida a evitar que los conocimientos ilícitos caigan en malas manos. Se produce una feroz batalla, durante la cual Benestrati activa una antigua arma elfa de destrucción mágica. La colosal ola de energía geoarcana, desatada por esta explosión, rompe las protecciones que rodean las tumbas de Sarandúa, revelando el inmenso nexo de magia conocido como el Tesoro de Arcanova. En el umbral mismo de la gloria, Benestrati es derrotado por Denecia, haciéndole huir al desierto de Sintir. Con el regreso de Grundy, el dios herrero Duardin a los reinos, muchos de los puertos celestes de los altos señores Caladrón se envalentonan y reanudan la guerra de la Éter contra Tzench con una venganza, lanzando bombardeos navales masivos sobre las regiones controladas por Tzench en la Cruz Espiral. Buscando expandir sus territorios en los reinos mortales, el dios rey Sigmar ordena miles de expediciones militares conocidas como cruzadas por Amanecer, vastas columnas acorazadas que se adentran en tierras indómitas, con el sagrado objetivo de establecer nuevas fortalezas y moradas del orden. Los acólitos del dios del cambio no tardan en introducirse en estas cruzadas, manipulándolas desde dentro y desviándolas sutilmente hacia tierras llenas de volátiles energías mágicas. Una gran cruzada se lanza desde la ciudad ganancia del colono a bombo y platillo. Su objetivo es tomar Monte Speculari, una cadena montañosa en el norte de Sintil que encierra un potente nexo de poder geomántico. Sin embargo, pocos meses después de su lanzamiento, la cruzada se ve acosada por una serie interminable de catástrofes. Los alimentos se echan a perder y los barriles vitales de agua Guiranis se vuelven rancios y ácidos. Desaparecen miembros del mando de la cruzada y la caravana sufre constantes ataques de las tribus Orruk del desierto de Sintil. Pronto se hace evidente que será imposible llegar a Monte Speculari. Incitada por la carismática maestra hierofante Anauka Tierna, se levanta un clamor para que la aventura cambie de rumbo y se dirija a las cercanas ruinas de Tor Ainlet, territorio prohibido a los humanos por decreto de los soberanos Luminet, pero que podría proporcionarles un santuario de valor incalculable. El andrajoso remanente de la cruzada es interceptado por una compañía de jinetes del Alba Banari, liderados por la cátalar Scinari Erinjet. Al principio, Erinjet se muestra comprensiva con la difícil situación de los amaneceres y simplemente les exige que se vuelvan de estas tierras proscritas. Sin embargo, los frustrados y asustados humanos se han llenado de furiosa determinación con la retórica de la maestra hierofante Tierna y se mantienen firmes. Los reproches pronto se convierten en amenazas, ya que los Luminet se niegan a retroceder a pesar de su inferioridad numérica. Entonces, un disparo de mosquete parte el aire y un jinete del Alba se desploma de su montura. En el caos que sigue, se derrama mucha sangre en ambos bandos, pero pronto llegan refuerzos Banari para sofocar los disturbios. Mientras inspecciona un campo plagado de cadáveres, una horrorizada cátalar Erinjet percibe la corrupción zenchiana en acción. La instigadora, Anuka Tierna, no aparece por ninguna parte. Para cuando la noticia de la masacre llega a oídos de los agentes del dios rey y comienzan las acusaciones, la misteriosa Tierna
ya se ha despojado de su disfraz, vistiendo de nuevo la máscara de Magister Azatet del culto de los 1000 ojos. Zench intensifica sus intentos de desentrañar los patrones geománticos que sustentan la realidad. Sus discípulos atacan los lugares donde convergen las líneas ley de poder mágico, utilizando métodos tanto sutiles como osados para corromperlos con magia de cambio inestable. Con cada punto nexo desentrañado, la materia prima del caos irrumpe en la realidad. A este ataque se oponen ferozmente los serafones, que igualan el poder de los ejércitos del dios del cambio, con una furia primigenia y una potencia de fuego celestial. A través del reino del metal y más allá, se desata un furioso conflicto que marcará para siempre los cimientos de los reinos mortales. Gordrakk atrapa a la bestia divina Colmillo-Drac en los pozos reptantes de Garrentia. Supone un punto y aparte en la historia, pues en las entrañas del gusanoide está la Puerta Fauces, una vía hacia 8 partes. Sin embargo, antes de que sus hordas puedan atravesarlo, sienten que el suelo tiembla. Sus exploradores Grots vuelven gritando, gargantes y muchos. En apenas nada, llega al encuentro de los pieles verdes una estampida de al menos 100 colosos liderados por una figura misteriosa envuelta de energías bestiales. Tras un tenso impasse, los líderes dan un paso adelante. El rey Brod no se corta, exige que se le deje atravesar las puertafauces, o Gordrakk se enfrentará a su garrote. El puño de Gorko le dice que se lo meta por donde no brilla el sol. Aún así, cuando Brod replica que su objetivo es atacar el arco azirita y entrar a los cielos por la fuerza, Gordrakk siente una cierta curiosidad, pues él también quiere pelearse con Sigmar, ya que considera que se le ha olvidado lo que es ser un dios guerrero de verdad. Aunque sus instintos le gritan que se enfrente a Brod, Gordrakk sabe que debe ser astuto y bruto, así que le propone un plan. Mientras los Zorrut destruyen 8 partes, los gargantes de Brod volverán a la nación del rey en la franja siempre verde y matarán a los cruzados que intentan colonizarla. Eso obligará a Sigmar a desviar ejércitos para ayudarlos, lo que permitirá que Gordrakk le dé al elegido una buena tunda. Con una risa amenazadora, Brod le da la razón. No será una tarea muy molesta. Al ver una oportunidad de reforzar las defensas de Sintil, los Lumineth influyen cada vez más en la expansión de los mortales en Sintil. Las cruzadas portamaneceres suelen ir acompañadas de fuerzas elfas, que se encargan de trazar donde se fundarán las nuevas colonias. Muchos de estos asentamientos se parecen a la capital Ganancia del Colono, considerada por los elfos un modelo de cómo debería funcionar la sociedad humana. Irónicamente, Ganancia del Colono pronto se ve sacudida por una terrible revuelta, aparentemente organizada por representantes de las altas esferas. Aunque las tensiones son tensas entre los Lumineth y los Señores de la Tempestad, que creen que los elfos ignoran las protestas de los legítimamente afligidos, un consejo de magos de Zaitred se une a una banda de Lord Inquisidores para investigar a estos misteriosos benefactores. Un nombre, o más bien dos, se hace inquietantemente común a medida que se acercan al oscuro corazón de los disturbios, los recién nacidos Sinesa y Descesa. Mientras ruge la era de la bestia, los cielos de Shiar se tiñen de una espeluznante luz de luna. La luna malvada ha descendido, sofocando el resplandor natural del reino e invocando todo tipo de hongos que brotan de las cicatrices que salpican la tierra. Para los Grot del clan lunar que habitan en las cavernas y grietas de Shiar, esto es sin duda una señal, y miles de ellos salen a la superficie. A ellos se unen no solo las tribus acechantes de colmillos arañas de la vecina Imétrica, sino también varios clanes incursores de sus despiadados primos Muchachejoz, que llevan mucho tiempo aterrorizando las llanuras de Hysh. En su frenesí lunar, los Grots causan estragos por todo Shiar, arrasando varios puestos de avanzada. Por fin, los Grots llegan a la ciudad de Tor Morna. Si la atraviesan, no habrá nada que les impida avanzar hacia la capital de Shiar, Ar-en-Nakat. La guarnición de Tor Morna lucha valientemente, empleando un exquisito armamento y las magistrales defensas de la ciudad para mantener a raya los pieles verdes. Sin embargo, las fuerzas primigenias son tan implacables
que parece inevitable que las murallas sean traspasadas. Por fin, un grupo radical de nobles artesanos desciende en secreto a las catacumbas de la ciudad. 2 días después, Tor Morna se ve sacudida por un temblor colosal. El suelo se resquebraja al brotar de debajo de la tierra una energía arcana cegadora. Enormes explosiones destrozan la tierra en la que se asienta la horda asediadora, revelando breves atisbos de cámaras subterráneas antes de que también sean consumidas. Los habitantes de la ciudad se atrincheran en su interior y bloquean sus sentidos mientras la magia prohibida que permitió el Ocaridara se desata una vez más. La mayoría de los Grots son aniquilados y los supervivientes huyen de vuelta a sus cuevas o a través de los portales de reinos cercanos cuando la luna malvada, irritada por el estancamiento del progreso de sus adoradores, reanuda por fin su alboroto celestial. Pero incluso cuando la luz pura vuelve a siar, los elfos sienten poca alegría, ya que se han visto obligados a empuñar herramientas que juraron abandonar. Muchos huyen de Tor Morna antes de enfrentarse a los horrores ocultos bajo las calles, y la antaño orgullosa ciudad pronto se convierte en un fantasma de su antigua gloria. Una fuerza principal Mascatribu se abre paso a través de las tierras salvajes de Verdia. Tras atravesar un portal del reino, los ogors que habitan en las cavernas se encuentran en algo parecido a un paraíso, ya que tras haber vivido durante siglos de las cosas pálidas y viscosas que se retuercen en el suelo de su tierra natal sin luz, los ogors están encantados de encontrar vastas extensiones de tierras llenas a rebosar de deliciosas formas de vida. Muchos kilómetros cuadrados están corrompidos por las manchas de Nurgle, pero los ogors están dispuestos a aguantar las consecuencias gástricas si eso significa que pueden llegar a lo bueno que hay más allá. Tras devorar varias ciudades y fuertes fronterizos, se acercan cada vez más a Jamejalgira. Con las cruzadas portamaneceres saliendo de todas las grandes ciudades sinmaritas, los ogors que reclaman las tierras salvajes tienen un nuevo enemigo, uno que va a la guerra mejor equipado y con más fuerza que cualquier fuerza humana que guarden en su memoria. El choque resultante entre la civilización y el poder primigenio abre un nuevo capítulo de la guerra por la supervivencia. Be'lakor conspira contra Archaon y recluta legionarios del caos y guardia de Baran mediante la secta secreta conocida como Credo Oscuro, cosechando disidencia y sembrando confusión contra Archaon el elegido. El culto se extiende en susurros a la espera del día que pueda darle zarpazo definitivo a Archaon. A través de los reinos, quienes han sido derribados por la hoja daemónica de Archaon, pero han hallado una nueva vida mediante la magia de sus patrones, descubren el precio permanente de su escape. Tras despistarse durante un discurso en el Gran Templum, Bandus Manomartillo, asolado por visiones oscuras y rumores cada vez más fuertes, a veces habla con una voz que no es la suya, y finalmente es confinado a su celda en el Sinmarabolum, cuando no se encuentra en activo, pues aunque Tostos Filotormenta pagó su oposición a Archaon con su cuerpo, Bandus lo ha hecho con su mente. El mortarca Katakros, cuya alma ha sido albergada en un nuevo cuerpo tras su duelo climático contra Archaon en 8 partes, queda horrorizado al descubrir que sus pensamientos son invadidos por visiones del caos. Cada vez que ocurre, su forma mortal es destruida y sus mortisanos le reconstruyen un nuevo cuerpo de hueso, pero no sirve de mucho. Y en Chamon, en las profundidades de un volcán de Mercurio, el draco solar Ignas abre un ojo maléfico con un brillo de magia oscura en su interior. El Lunarca se obsesiona con su última creación, una retorcida máquina toscamente fabricada por sus sabios Grots. Esta horrenda construcción no solo contiene trozos de Stalarium de Azir saqueados y tecnología de navegación aérea despojada de las naves de Barathon estrelladas, sino también videntes mutados extraídos del cubil personal de Skragot. Estas almas desdichadas farfullan profecías mientras los engranajes rechinan agónicamente dentro de su carne esponjosa, o los tiales y anillos giratorios a los que están enganchados los hacen girar a una velocidad terrible. Sin embargo, a pesar de su horrible naturaleza, la maquinaria pronto demuestra ser capaz de dirigir perturbaciones celestiales con una consistencia asombrosa.
A pesar de que sus mecanismos deformados parecen tener aún espacio para varios artilugios más, Skragot cree que si consigue que su dispositivo funcione a pleno rendimiento, será capaz de predecir todas y cada una de las apariciones de la Luna Malvada. Si lo consigue, su reputación entre las tribus Grodd estará asegurada, y cuanto más seguro esté, más dependerá Gordrakk de él cuando llegue inevitablemente el momento de usurpar a Kragnos. Las oscuras historias de 8 partes hablan de una enorme hueste de batalla de bestias del caos que han jurado servir a Archaon el elegido. Esta temible legión está ataviada con armaduras infernales recién salidas de los hornos de Anguz-Kalgren y comandada por maestros ogroides que imponen a sus súbditos una disciplina poco común entre los hombres bestia. La Horda Bestia se enfrenta por primera vez a las poderosas defensas del Arterminus, la gran fortaleza del Mortarca Catacros, en 8 partes. Cuñas acorazadas de Vestigors y tropas de choque ogroides logran destruir 4 de las necroforjas vitales de la fortaleza antes de ser rechazados por una descarga concentrada de decenas de trepadores Mortek. En las afueras del bosque nudoso, guerreros enloquecidos luchan por toda la región conocida como Sangre Demente, un páramo tan contaminado por la matanza que el mismo suelo se ha convertido en un manto de estiércol ensangrentado. Los más temibles de entre estos guerreros son las garras de Karanak, frenéticos cazadores que han sido esclavizados en la locura por los aullidos de los daemonios del dios de la sangre. Los vampiros de los filos veraces ascurganos resisten a estos invasores bestiales, pues buscan poner a prueba su fuerza de voluntad en batalla contra los más feroces oponentes y defender de la corrupción sus monasterios de hueso. Tras sobrevolar y más tarde de abrirse paso entre una alianza tenue de tribus rompehuesos en Lendu Norte, la famosa cartógrafa Imoda Barrastor halla una antigua fuente de conocimiento cuando delinea las redes de cavernas del terreno. Descubre que una figura recurrente en el arte rupestre, un monstruo centauro con grietas que emanan de sus cascos, comienza del mismo tamaño que otros centauros y va creciendo gradualmente en pinturas sucesivas. No es otro que Kragnos, la fuente del gran pisotón y del tumulto que ha plagado las rutas comerciales gurianas. También toma nota de los huesos brillantes y ofrendas que unos Orrut de palotes le llevan. De acuerdo a sus taumascopios, los pigmentos son ambaróseo pulverizado. Al recordar una teoría sobre las propiedades fortalezadoras del material, compara notas con los eterquimistas de Baraknar y saca una conclusión interesante. El rey centauro de los dibujos, cuya maza y escudo lo marcan sin duda como Kragnos, fue antaño un mortal como cualquier otro Drogood. Rumía esto una y otra vez, obsesionada sobre la naturaleza de la divinidad. ¿Sería posible que todos los dioses fueran antaño mortales y que solo la suerte los haya llevado a su estatus divino? Y de ser este el caso, ¿qué implica eso para Grundy? Mientras sus dioses hermanos buscan corromper las líneas ley que forman la realidad mediante hechicería y enfermedades antinaturales, Khorne prefiere un método más directo. Sus ritualistas y sacerdotes carniceros tallan runas profanas en la tierra con armas malditas, provocando que piedra de reino líquida se derrame como sangre de una herida. Cuando Teclis, el dios mago, se entera de que esas prácticas inquietantes tienen lugar en las montañas de la cordillera Armoniosa, envía formaciones de élite de Luminet de Imétrica para purgar las tierras de sangre jurados responsables. Pero cuando los guerreros elfos empalan docenas de humanos en sus lanzas relucientes, el aire alcanza una calidez asfixiante y géiseres de sangre brotan de la tierra mutilada. Ladridos bestiales llenan el aire y manadas de mastines de Khorne caen sobre las líneas elfas, saltando por encima de las lanzas Vanari y derribando a sus presas. Tras ellos vienen las imponentes figuras de devoradores de almas, generales infernales de los segadores de la venganza, para supervisar la masacre de quienes osan desafiar la voluntad de Khorne. Thalia Vedra, la leona del Erial, tipifica una nueva estrategia bélica en torno a los principios castelitas. Poco después, varias cruzadas portamaneceres ponen la nueva doctrina en uso, incluso aunque conlleve transportar equipo pesado
a través de pantanos y arenas movedizas, y se hacen con el control de todos los nodos geománticos en la franja siempre verde de Girán. Los 3 pueblos fronterizos de Campo Alejado, Torre Jornalero y Lago Rizado sirven de escudo triple contra las hordas nuglitas que llegan desde el oriente de Verdia. El asentamiento costero de Puerto Bit se convierte en un próspero centro de comercio, donde se venden ánforas de vino verde imbuido con ciclopiedra. Se construyen más asentamientos que nunca en esas hostiles tierras salvajes, pero las gentes de Sigmar siguen sufriendo enormes pérdidas. Una horda piel verde, comandada por el chamán estrambótico Carroca de los Piñoyerros Rebanadoraz, recorre Rondol-Engur, llevando el latido del gran pisotón a todos los enemigos con los que se cruza. Su destino final es la ciudad del dios rey Seismo Eterno, al sur de Lendu. A su vez, el dios de la sangre ordena un asalto masivo al continente depredador de Rondol, buscando provocarle un frenesí agónico a base de brutalidad contra la propia tierra. Liderados por el campeón mortal Korgos Khul, los sangrejurados y sus aliados daemónicos golpean en el interior de Rondol, masacrando todo piel verde y adorador de Sigmar que encuentran, y tomando varios nexos arcanos. Empiezan a corromper esos lugares anegándolos con sangre de prisioneros sacrificados y grabando sellos llameantes de ira en el suelo, hasta que los ríos de la región se vuelven de un carmesí intenso y se desbordan, manchando de rojo la tierra circundante. El continente torturado empieza a dar bandazos, varias de sus montañas se derrumban bajo la presión tectónica y sus penínsulas dentadas se extienden hasta chocar contra las costas de sus rivales, Tondia y Esquirla. Los ejércitos de Khorne se deleitan en la devastación causada, pero no hay tiempo para celebraciones. Las miles de tribus Orrut desplazadas por la agitación de Rondol descienden sobre ellos en un colosal Wa, mientras la tierra a su alrededor sigue haciéndose pedazos. Esos 2 grandes ejércitos se enzarzan, ambos exultantes por el nivel inconcebible de matanza que produce. Por su parte, la horda Wa de Carroca, compuesta por Piñoyerroz, Mandamaloth, Rompehuesos, Megagargantes y Tipejoz, golpean la ciudad hasta dejarla en ruinas. A su vez, el chamán se cuela en las catacumbas de la ciudad, pues el eco del gran pisotón resuena en su mente y se arroja al portal del reino que se esconde en los subterráneos de la ciudad. La Era de la Bestia resulta ser una época muy propicia para el gran demonio Salaxi-Helbane, cazador predilecto de Slanesh. A lo largo de las llanuras de Tondia, Megagargantes, Muerdeaplastad y otros titanes caen presa de las punzantes estocadas de Ensarta-Almas, la lanza de Salaxi. Pero el mayor trofeo de todos elude al cazador. Habiendo oído hablar del todopoderoso dios del terremoto, Kragnos, Salaxi pretende poner la cabeza cortada del Drogood en las salas de trofeos del Palacio del Placer como regalo para Slanesh, cuando inevitablemente regrese. El guardián de los secretos sigue el rastro de Kragnos hasta el sur del megacontinente tondiano, pero allí Salaxi se encuentra con un enemigo inesperado, la Reina de las Sombras, mitad serpiente de la diosa Moraz-Ikaine, también tras la pista del fin de los imperios. El odio mutuo hace que los 2 cazadores caigan inmediatamente el uno sobre el otro, chocando lanza contra lanza en una ensordecedora serie de golpes. El guardián de los secretos se deleita en este emocionante duelo, que dura lo que parecen horas, con los 2 combatientes perfectamente emparejados. Sin embargo, por fin, el látigo viviente de Salaxi rodea la garganta de la Reina de las Sombras, mientras Ensarta-Almas la perfora profundamente. Aullando de indignación y agonía, la Reina de las Sombras bate las alas y alza el vuelo con una última mirada de odio hacia su enemiga. Salaxi-Helbane ha derramado su primera sangre, pero el guardián de los secretos anticipa que no será la última vez que se enfrente a la diosa en combate. Sigval el Magnífico, aún atormentado por las insultantes palabras de Glutos Orskolion, se lanza una celosa diatriba contra todos aquellos que aclaman ilusoriamente su propia majestuosidad, ya que es totalmente indignante que cualquier criatura pueda ser más asombrosamente perfecta que él. Pretendientes Slanesi, radiantes nobles Luminet,
señores vampiros oscuramente carismáticos, todos son rebanados en tiras por la centelleante danza de corte esquirla, sus almas sacrificadas para calmar el monstruoso ego del príncipe. Después de la derrota de Nagas a manos de Teclis, Manfred dirige sus ejércitos para anexionarse las tierras de Neferata. Sin embargo, la reina tiene preparadas contramedidas desde hace tiempo para cuando las ambiciones de Manfred se apoderen de su antiguo rival. Solo la era de la bestia impide que se destrocen mutuamente, ya que ambos bandos se enfrentan no solo a hordas de pieles verdes, ogros y cargantes, sino también a valiosos generales que se convierten en fanáticos enloquecidos por la sangre. La guerra se vuelve letalmente fría y se libra a través de dinastías suplicantes y agentes oscuros. Ivia Volga llega a Ulfhelkar. Tras burlarse rotundamente de sus parientes por consentir la manía de Radukar, Ivia propone conducirlos a los mismos nodos geománticos sobre los que se alzan los puestos avanzados de los portamaneceres. Las huestes de la dinastía se desatan sobre los reinos, cada vampiro compitiendo por convertirse en el fundador de Ulfengrad, la gloria del lobo. Lau-Ka-Bai recupera la lucidez tras su último frenesí enloquecido. Esta vez, la furia de su prole Avengori, así como de los feroces dragones zombies y los Spirit Terror, que se sienten atraídos por su sed de sangre, los ha llevado a los cementerios de la matanza de Ulrich. Allí se encuentran rodeados de cadáveres de cargantes mutilados. Al titán más grande le han cortado las entrañas y las han usado como garrote, y por las marcas de cuchillas en su esternón, Bai cree que es obra suya. Con el rostro desencajado, la reina ordena a los suyos que se den un festín antes de regresar a las dunas de Saskatrak, pero al caer la noche, los muros de un templo en ruinas que domina el cementerio se tiñen de cera escarlata. La fortaleza carmesí se manifiesta como un monolítico dios del juicio. Montado sobre su dragón zombie, el príncipe Vordrai emerge para escupir su desdén. Revela que en su enloquecido camino de guerra, los Vengori no solo invadieron a los Gargantes, sino que también devastaron las tierras del linaje Ja'arot, posiblemente los mejores herreros no muertos de Gur y firmes aliados de Vordrai. Disimulando su sorpresa, Bai replica que un traidor como Vordrai tiene poco margen para ser decoroso. En las sombras del cementerio, Casterei y Avengori desenvainan sus espadas, con los colmillos al descubierto. Solo la llegada de una gran horda de Ogor, atraídos por el aroma de la sangre de los Gargantes, hace que los vampiros juren volver a su venganza otra noche. Vordrai informa a Lauka de que en el aniversario de la devoración del dios de la ceniza, la fortaleza carmesí se manifiesta en torno a los portales inferiores, un par de puertas de reino axianas conectadas a Sis. Reta a los Vengori a reunirse allí con su dinastía para resolver su disputa. Bai acepta con entusiasmo. En la era de la bestia, muchas necrópolis son asaltadas por las hordas de la destrucción. Los rompehuesos, en particular, están obsesionados con abrir las defensas del imperio y saquear sus monstruosos almacenes de huesos, y para frustración de los cosechahuesos, la energía primigenia que azota el cosmos otorga a los pieles verdes la fuerza para hacerlo. Una y otra vez, las ancestrales estratagemas de Osia se ven frustradas por colosales estampidas de jabalíes que atraviesan los muros de las fortalezas, danzas de guerra masivas que obligan a la tierra a partirse y engullir a cohortes enteras, y Horus que se arrojan a su aparente perdición en charcos de burbujeante lodo aetéreo para arrancar encarnados enfurecidos. Esta última acción es la que molesta a los osiarcas, ya que sus tratados ofrecen poca sabiduría para combatir a estos impredecibles encarnados de los reinos. Solo cuando los agentes de la hueste de marfil viajan de una necrópolis a otra, la situación cambia. Ofrecen una asombrosa revelación. Tras mucho ensayo y error, su legión ha aprendido a escribir restos óseos con runas descubiertas en pinturas rupestres de Gur, animando así a los voraces encarnados de la espina de Kron a habitarlos. Utilizar huesos diezmados para tales fines es una blasfemia para muchos cosechahuesos, pero con Nagas en silencio y Catacros obsesionado con 8 partes,
solo los señores más intratables del imperio descartarían un arma así. A regañadientes, cada vez más vasallos exigen a la hueste de marfil que comparta sus secretos. Cuando los rompehuesos atacan de nuevo, encuentran a los osiarcas reforzados por los furiosos encarnados de la espina de Crom, entidades retenidas en prisiones especializadas dentro de las necrópolis y alimentadas con astillas de almas contaminadas hasta que enloquecen. Los osiarcas aseguran que manejar los reinos vivos de esta manera, una contravención directa del principio de la necrotopía, es una herejía temporal, pero la crisis no muestra signos de remitir. En el grabado de Kashua Maxti se produce que en el año del sapo emplumado surgirán entidades antinaturales de los colmillos de ámbar esculpidos. Una coalición de Slan deduce que esta profecía se refiere a los encarnados y que los colmillos representan las montañas de Gur. El grabado afirma además que estas entidades deben ser destruidas, por lo que los señores estelares comienzan a quemar místicamente múltiples nodos geománticos para impedir la aparición de los encarnados. Pero cuando la atención de los Slan recae sobre las montañas Espina de Crom, se encuentran con un singular desafío, los Iztahuillan, comandados por Lord Croak. El primer engendrado decreta que los encarnados no deben ser destruidos. Desconcertados por esto, ya que ninguna profecía conocida puede llevar a tal conclusión, los Slan se enzarzan en días de debate astral con su antepasado. Croak sorprende al cónclave revelando que él y su aliado Crondis ya se han esforzado por unir a estas entidades sin el conocimiento de los señores de las estrellas. El primer engendrado no ha terminado. Con un pulso de voluntad Eldritch, Croak llena las mentes de los suyos con una visión. Una vasta horda Orruk atraviesa los valles de Gur con destino al templo de Pamax. Mientras los dedos esqueléticos del sacerdote reliquias se mueven en un complejo patrón, un portal se abre al final del valle. A través de esta puerta resplandeciente no solo marcha una hueste de materializados acompañada por el vuelo de Draconid, sino también un grupo de encarnados furiosos que caen sobre los Orruk con una ferocidad espeluznante. Al ver que la horda de pieles verdes se retira, los Slan se alinean rápidamente con la intención del primer engendrado. En esta época incierta, no se puede desperdiciar ninguna ventaja potencial para llevar a cabo el gran plan. En las profundidades subterráneas del carnívoro bosque nudoso, la magia fluye por los salones de raíces de Hondo Arcana. Las criaturas de pesadilla que componen el pandemonio de Ephilin tratan de dominar estas energías arcanas, y el aquelarre tormentoso de Domitan, compuesto por magos de guerra caballerescos, intenta evitarlo. Las cruzadas por Amanecer, grandes guerras para recuperar tierras bajo las sombras del caos, se han extendido por todos los reinos, impulsadas por la determinación de la gente humilde y el mandato del dios rey. A medida que avanza la era de la bestia, los señores de Hammerhall preparan una cruzada con gran visión de futuro. La mayor expedición militar reunida hasta la fecha marcha de ambas partes de Hammerhall para dar un golpe definitivo a las ambiciones del dios rey Sigmar. Nurgle intenta socavar el ánimo de los Silmaritas con la enfermedad del alma Peste Drama, antes de que la gran cruzada parta de Hammerhall. Para erradicarla, Alariel envía una lluvia purificadora que entra en conflicto con la lluvia del padre de las plagas. Sorprendentemente, el delirio de las cortes come carne hace que muchos pequeños asentamientos superen la Peste Drama y dejen escritos en paredes el nombre de su salvador, el rey Destío. En lo alto de las montañas de Siis, el reino de la muerte, se libra una batalla desesperada entre los forjados en la tormenta y los vampiros podrialmas de la corte carmesí. Ambas bandas buscan los tesoros de la cripta Noctis, imbuidos de un poder arcano que podría hacer que las fuerzas de Nagas volvieran a dominar el reino para siempre. Trug, el rey Drogoth, despierta de su sueño milenario y se lanza en un ataque indiscriminado a través del Reino de Fuego para aplastar a quienes han osado interrumpir su descanso, lo que le lleva a cruzarse con los portamaneceres. Talia Vedra debe volver a Hammerhall, que está siendo asediada por las hordas de Corne, y la pontífice Zenestra toma el mando para guiar a la cruzada a oriente del Gran Erial y escapar del rey Trug.
En las profundidades de Girán, el rey Brod, titán profeta del mundo, busca vengarse contra los Sigmaritas que mataron a su colosal antepasado. Cuando la cruzada llega a la Fortormenta de los Caballeros Sagrados, la encuentran sitiada por los Megagargantes y sus aliados Piño-Hierro. Ni la fuerza combinada de los Forjados, la cruzada Sigmarita y los Sylvaneth pueden evitar el desastre. La cruzada se retira rápidamente a través de los bosques para huir del rey Brod. Cuando la expedición axiana huye de las ruinas de Tregua Rota, los soldados se encuentran cercados por todas partes. Los legendarios guerreros de Khorne conocidos como la Marea Sangrienta han regresado a Gran Erial y bloquean la única vía de escape de los portamaneceres. Para su suerte, el legendario Lord Celeste Bandus Manomartillo e Ionus Criptonacido acaban con los lugartenientes de Khorgoskul, pero el señor de Khorne esquiva al obsesionado Bandus y Ionus teme porque su amigo pierda por completo su alma. En la expansión escabrosa de Girán, los Ogors arrasan con todo y la tierra se abre con pozos terroríficos que intentan engullir a los soldados de la Mariscal Thorian. Pero eso no es lo peor de todo. Del oeste llega una horda piel verde Mandamaloth con Kragnos a la cabeza. Para hacer frente a esta nueva amenaza, el Concilio de la Vida formado por Alariel, Lord Croak y los hermanos draconitas idean un plan para atrapar de nuevo al dios de los terremotos. Lau-Ka-Bai espera ansiosa el duelo contra el príncipe Bordrai a los pies de la cadena adamantina. Mientras tanto, la cruzada de Axii llega hasta el lugar, y Lauka contamina el acualito principal antes de marchar a la recién materializada fortaleza de la Torre Carmesí. Zenestra decide desviar la cruzada para conseguir tener éxito. En las montañas de Girán festejan el mortal lunático Usoran y sus cortesanos. En sus delirios caballerescos invitan a los portamaneceres a sus banquetes. Aquello no es más que una treta para quitarse de encima a la espía de Neferata y así poder seguir con sus planes sin interferencia de nadie. Los portamaneceres tienen un indulto para seguir su marcha más allá de las montañas del cuello. Cretusa, la vidente de la vieja bruja, guía a un grupo de hijas de Kaine contrarias a Morathi. Para demostrar su buena fe, ayuda a que la ciudad de Hammerhall supere la maldición de la sangre real, el vino contaminado por Usoran, para convertir a la población en mordaces. Después viaja hasta más allá del cuello en Girán para sofocar el mismo mal y que la cruzada giranita se asiente formando una nueva ciudad. Por su parte, la ciudad de Ascuagarda se yergue en una antigua ciudad en la cadena adamantina tras superar los desafíos de los no muertos que pululaban por el lugar, a través de un portal del reino subterráneo que conecta con Siis, el reino de la muerte. Se dice que los túneles de las Faugélidas esconden tesoros ancestrales, secretos perdidos e incluso almas mortales atrapadas en el hielo eterno. Sin embargo, los insensatos que reclaman estos premios pronto se encontrarán con las abominaciones de madriguera que acabaron con estas pobres almas. Varias bandas de cazadores de tesoros viajan hasta ese lugar. Después de superar terribles desafíos, la cruzada del cometa de dos colas ha establecido ciudades en las tierras salvajes de Axii y Girán. Pese a fortificar los nuevos bastiones portamaneceres, las fuerzas de la ruina chocan contra sus muros. En Girán, Abraxia, la líder favorita del elegido, desata la furia de la guardia de Baran, pero al caer presa de la maldición de la sangre de Usoran, cambia su destino a la semilla de esperanza Fenicion. Allí logra consumir la llama de Lur-Phoenix y purgar de su cuerpo la maldición, pero una ascua de la llama sagrada es salvada y llevada a His. En Axii, Khorgoskul y Bandus Manomartillo se acercan a su enfrentamiento final, pero cuando Kul ve el despojo en el que se ha convertido Bandus, rechaza combatir con él y termina decapitando a Gabriel Corazón Firme, buscando su ascensión a príncipe daemonio. Ionus se lleva a su amigo para encerrarlo en una ciudadela de la corrupción. Ascuagarda tiembla ante el terremoto que surge en el horizonte. La ciudad está condenada. El plan urdido por la gran rata cornuda y Archaon se materializa cuando los Skaven, después de corromper múltiples nexos y líneas ley con piedra bruja, traen una parte de Plagápolis a los reinos mortales.
La zona oriental del Gran Erial cambia totalmente con la aparición del Roer, quedando la cadena adamantina como frontera natural ante el horror perpetrado por los Skaven. La hora de la ruina ha dado comienzo.